Bueno, o sea, decías que estabas un poco perdida. De hecho, hay una consulta que me la perdí porque ahí en el foro de consultas no atendí una No, me pregunta. perdí el foro de consultas, podría haberlo puesto ahí también. No, no, pero fíjate que Lucía, que no sé si está hoy acá, Lucía, pero es otra Lucía, hay dos Soy Lucía. yo, no, no, es Ivanisevich mi apellido. Ah, vos sos Lucía Ivanisevic. Entonces sos Sí, vos. sí, sí, Bueno, sí. Pero bueno. eh, me hiciste una consulta hace un montón de tiempo y no te la respondí. Es básicamente la misma pregunta que hace María Florencia. Pero bueno, aquí estamos para avanzar con respecto a eso. Eh, eh, bueno, a ver, igualmente yo lo que les quiero proponer es que haré las devoluciones más o menos individualizadas en los foros. Pero en principio, a ver, déjenme que mire una cosita, a ver si puedo tomar algún caso, alguna de las cosas que no respondí todavía. A ver, en el tema de la fundamentación, acá escribieron Trinidad, María Florencia. Por ejemplo, María Florencia, que vos preguntaste. Acá pones, la primera intervención dio cuenta de una experiencia que hablaba de la capacidad del docente de involucrar a los alumnos en su materia. En la segunda intervención me interesé por clases participativas. Quizá el interrogante que se me presenta está relacionado con lo que Feldman plantea en su texto, acerca de la necesidad de diferenciar entre las capacidades para realizar la tarea de enseñanza y las condiciones de conocimiento que es necesario cumplir para poder realizarla. ¿Qué es lo que genera la situación en el aula para que en el aula en la que es posible generar situaciones de aprendizaje? Tiene que ver con las estrategias que utiliza el docente, con la correcta planificación. Todos los enfoques de enseñanza planteados por Francis son aplicables o efectivos en la escuela media argentina actual, es una pregunta. Bueno, María Florencia, a ver, sin haber tenido mucho acompañamiento de mi parte, porque me parece que en el foro 2, a ver, ¿qué respondí? ¿Qué no respondí? ¡Ah! No respondí nada. En el foro 2 no, cortito y al pie, puse lo que me interesaba. Puse Sí, clases participativas y evaluación, y nada más, no explayé mucho. pero no puedo creer que dejé estar tanto este foro, perdonen. La verdad que me estoy dando cuenta ahora y mal hecho por mi parte. Pero bueno, todo el tiempo podemos recuperarlo. A ver, en compartiendo experiencias, ¿qué hice? Ay, por favor, que haya respondido porque, bueno, sí respondí algo. Bueno, me voy a poner al día esto entre hoy y mañana. Pero en principio, sí. Lo buenísimo que hiciste, María Florencia, es que ya incorporaste un elemento conceptual en tu fundamentación. Esto lo vamos a poder ampliar un poquito para que tenga más sentido con respecto a lo que es una fundamentación. Pero este primer componente de, de nuestro trabajo nos sirve como para hacer un marco teórico de por dónde vamos a ir para la investigación. O sea, lo que vos acá ya estás delimitando de alguna manera con respecto digamos, a tu interrogante, eh, de cómo organizar clases participativas, estás poniéndolo a Daniel Feldman como elemento conceptual, ¿no? Tu marco es esa definición que vos planteas ahí de manera textual, diferenciar entre las capacidades para realizar la tarea de enseñanza y las condiciones de conocimiento que es necesario cumplir para poder realizarla. Yo lo que suelo hacer en el segundo foro, antes de este tercero, es que lo que les suelo proponer son textos de lectura. Así que quizás otro de los textos que yo te propondría leer es uno de la unidad 3 que es de Alejandro Spiegel. Alejandro Spiegel es un autor que habla de la composición, o sea, del docente como un compositor y el aprovechamiento de diferentes recursos.
para esa actividad de composición o de planificación. Entonces, de alguna manera, ahí puede haber alguna concepción que te pueda llegar a ayudar. Y también, bueno, los textos de Brunner y Vygotsky con respecto a que... Andamiaje. Claro, exacto. O sea, cómo la otra persona se conforma como un andamiaje. ¿O no? O no, claro, sí, bueno, pero acá quizás lo participativo es un poquito más específico con respecto a lo que plantean Brunner y Vygotsky, que hablan más que nada de la escuela, de la cuestión escolar o de la cuestión del aprendizaje. Pero puede ser que sirva de alguna manera el concepto. Ok, como que después o sea, hay que integrar a esto de aproximación y a lo que en principio fundamentás, hay que integrarle todo lo que resta de la materia, desde lo Sí, teórico. a ver, la única pregunta que quizás, en principio, nosotros vamos a ir de a poco completando la fundamentación también. O sea, para mí acá han hecho muy buenos avances con respecto a lo que podría ser la fundamentación. Eh, Me parece que los elementos que vos planteás acá son los necesarios para la fundamentación. La única pregunta Ok, que quizás me quedó medio colgada y que por ahí estaría bien que la saques directamente porque lo que vos estás haciendo con las preguntas, las primeras 4 preguntas, van en línea con una focalización de la problemática que estás planteando. Esta cuestión de Fenstermacher y Soltis, eh, me abriría mucho. sí, por ahí podrías no tenerla en cuenta, Ok, porque ya, ya. en el caso de nuestro trabajo, que es un trabajo cuatrimestral, sí, te abriría mucho. De hecho, sí, lo que te diría es o elegí Feldman o elegí Fenstermacher y Soltis para Entiendo, seguir trabajando. perfecto. Entiendo, gracias. Y de hecho, después te voy a proponer de leer a este Spiegel, lo voy a linkear con la intervención, con mi intervención, con mi devolución, para que vos puedas acceder al texto y leerlo y por ahí te interesa o podés sumarlo a la definición de Feldman o no te interesa y no la sumas. No, perfecto, gracias. Pero acá están los elementos necesarios para la fundamentación. O sea, vos haces alusión a un interrogante, a un planteo que vos querés, en el que vos querés indagar, eh, incorporás una definición que no es tuya, que es de un marco teórico particular que tiene que ver con la definición de Daniel Feldman, eh, y planteas interrogantes para poder seguir trabajando tu problemática, la cuestión que vos estás planteando. Bueno, y después yo tendría que pensar preguntas para hacerle a docentes acerca de estos interrogantes. Sí, claro, o sea, acá lo que vamos a pensar son 3 o 4 preguntas que nosotros le haríamos a una docente o a un docente que nosotros entrevistemos. Sería ideal, en el caso de lo posible, que hiciéramos 2 entrevistas al menos con el mismo cuestionario. Entonces obtendríamos diferentes definiciones a partir de las cuales podamos analizar lo que vamos obteniendo a partir de la línea conceptual o de la cuestión marco teórico. Ok, ¿Sí? sí, perfecto, gracias. Gracias por la paciencia que me están teniendo. ¿Alguna de las otras personas quiere hacerme una pregunta con respecto a su intervención o quieren que agarre y diga, bueno, ahora vamos a leer esta? Hay una de las intervenciones de la intervención de María Trinidad
que me pareció interesante, que si ella me lo permite la puedo leer. Sí, María Trinidad, sí, me parece no, Trinidad también, bueno, pero me parece como Trinidad Perkins solo, sin el María. sí, bueno, no me refiero a Ah, Vigiano, a Vigiano. Pero si querés podemos leer la tuya, que ya me estás respondiendo. A ver, ¿leo la tuya? dale. Bueno, acá decís, en mi primera intervención conté una experiencia personal en la que hice referencia a la sensibilidad y humanidad en nuestro ejercicio como docentes y del impacto de estas cualidades en la trayectoria de nuestros estudiantes. La docente sobre la que hablé trataba con ternura y paciencia a todos y veía las cualidades hasta en sus alumnos más problemáticos. En mi segunda intervención señalé que me interesaba abordar cuestiones relacionadas a la planificación, la selección de materiales y cómo lograr clases participativas. De esta forma, haciendo una especie de fusión entre lo que planteo en mis dos intervenciones, me gustaría indagar acerca de cómo podemos organizar nuestras clases, planificar, seleccionar materiales, hacer que todos participen a su manera, teniendo en cuenta el componente afectivo que atraviesa nuestra tarea. Ahora más que nunca, como mencionaba Julieta, en un contexto de clases virtuales en donde se ve a simple vista cómo les cuesta a nuestros estudiantes organizarse, aprender, participar, concentrarse, creo que este componente afectivo debe tenerse en cuenta con más urgencia. Creo que sí, como docentes nos mostramos comprensivos, empáticos, pacientes y atentos a lo que los interpela, y si nos proponemos a crear en nuestras aulas un ambiente en el que los chicos se sientan cómodos, escuchados y seguros, podemos obtener resultados positivos en su aprendizaje. Bueno, está buenísimo. Acá, como yo no te lo propuse, falta este marco conceptual, pero están los elementos necesarios salvo el marco conceptual, para la fundamentación. Quizás un pasito más que podemos llegar a dar para cuando conforme la fundamentación para el trabajo es ir quitando las cuestiones que tienen que ver con la intervención en el foro, que son comprensibles para lo que estás escribiendo. O sea, por ejemplo, en tu fundamentación no va a estar presente, como mencionaba Julieta, ¿no? Vos podés mencionar el tema del contexto de las clases virtuales, pero sin ese, como mencionaba Julieta, porque en el trabajo pensemos que nuestro trabajo lo van a leer otras personas que no necesariamente estuvieron presentes durante esta cursada, o sea que no van a saber. No, claro, obvio. ¿Sí? Y después, me parece que está buenísimo la última oración porque es como, digamos, el gancho como para poder seguir haciendo el análisis y para seguir leyendo, dado cuando esté terminado el trabajo, para seguir leyendo a ver a qué conclusiones llegaste y qué datos indagaste para llegar a esas conclusiones. Me parece que de alguna manera, a ver, lo que te propongo es que nos fijemos a ver el texto de enfoques, en tu caso, porque planteas la cuestión esta afectiva, que me parece que tiene que ver con un enfoque particular de la enseñanza, ¿no? O sea, y quizás acá hay una cuestión interesante en la cual vos podés llegar a indagar, que tiene que ver con la particularidad del contexto de pandemia, digamos, ¿no? El pasaje de una situación presencial a una situación a distancia por necesidad. ¿No? ¿Qué te parece? Claro, aparte creo que está bueno porque es una manera de no hacerlo tan general, quizás, como de reducir el campo a eso, a clases virtuales nada más. A ver, a ver, decime un poquito más, ¿no? No fui clara. No, que capaz que el componente afectivo en todo lo que es planificación, materiales, es como demasiado
como muy abarcativo, muy general, y si lo reducimos al contexto de clases virtuales, capaz sea algo como más manejable, que mi fundamentación sería algo más manejable. Ay, perdón, un poquito más, a ver, expresalo o explayate un poquito más, a ver si entiendo lo que querés decir, porque no quiero meter yo cosas de mí para Ah, obstaculizar lo que querés decir. ay, no sé cómo expandirlo. A ver, Si el no, bueno, segundo que... después lo pienso mejor y te mando la duda por escrito. A lo mejor Dale, por escrito me hago entender mejor. bueno, dale. A mí lo que me pareció interpretar es que efectivamente, como está claro acá, el componente afectivo es importante para la educación y se hace como más necesario en un contexto de enseñanza a distancia, no una cosa así sería. Claro, sí, exacto. Eso. Y quizás lo que sería interesante de tu indagación es saber, en principio, a ver qué entienden las personas que vas a entrevistar por la presencia de la afectividad en la docencia y cómo está presente esa afectividad en un contexto de enseñanza a distancia. Si quizás existe ¿no? Como indagar sobre eso sería súper interesante para tu trabajo, ¿no? Sí, claro, obvio. Mm. Estaría bueno. Sí, me parece muy interesante el planteo que haces. ¿Y alguna pregunta puntapié para que se me ocurran otras? Y me parece que, a ver, esta pregunta de qué consideran los docentes que vayas a entrevistar por afectividad dentro de la enseñanza, dentro del rol docente, si es que la afectividad es necesaria como estrategia, Ujú. dónde ubican la afectividad de estos docentes que vos vayas porque es un tema como bastante polémico, digamos, ¿no? Digo polémico con respecto a la diversidad de posiciones que puede llegar a haber. La verdad que en didáctica, No lo si había vos, pensado como algo polémico, pero es verdad que tal vez me encuentre con un par de personas que dicen, no, en realidad, bueno, mucha afectividad no está bueno porque tal cosa. claro, me parece que de Tal vez, alguna manera en tus preguntas vos tenés que lograr que las personas definan qué entienden por afectividad. claro, sí. Bueno, buena pregunta esa, para empezar. Claro, cuando vos armes tus preguntas las vamos a trabajar con más detenimiento y veremos a ver el orden de preguntas, a ver cuál es, que si está mejor empezar a hablar de estrategias, por ejemplo, un concepto de estrategias que es más abarcable, más familiar, y después ver a ver si entramos por la cuestión de la afectividad. Ok, Veremos, ¿viste? Es como que tenemos que ver qué estrategia tomamos para la entrevista también, qué es lo que pensamos que pueden llegar a responder. Pero acá con respecto a la fundamentación, solamente le falta el marco teórico y ver a ver si lo podemos desarrollar un poquito más. Pero la verdad es que está bastante claro y veremos a ver cómo podemos enmarcarlo teóricamente, que eso también nos replantea la fundamentación. claro, exacto. Puedo tal vez como usar de marco teórico el texto de enfoques, como me dijiste. Me parece que es de los que tenemos a disposición, es el que va. Si vos me preguntás, la verdad es que pocas veces leí textos que hablen de manera interesante, conceptualmente, la cuestión de la afectividad en la docencia. No los tendría muy presentes ahora. Me parece que la cuestión de los enfoques abarca la idea digamos, de la afectividad, podemos hacer el análisis nosotros, ¿no? Pero esto, por ejemplo, Daniel Feldman habla
en su capítulo 1, pero muy poquito, ¿viste? Habla de esto, de que la docencia también requiere que nosotros comprendamos algunos códigos de los estudiantes. Sí, Y en esto puede intervenir la cuestión de la afectividad. No necesariamente, pero sí puede estar presente. perfecto, Guillermo. Sí, a ver. Bueno, a ver el de Trinidad, el de María Trinidad, que era bastante largo. Bueno, no sé si me escucha María Trinidad, pero sí, espero que no te moleste que leamos. Esto igual está en el foro, que también es público. Dice, en mi intervención, bueno, si no, a ver, ¿a quién le interesaría que lea el suyo? Está el de Julieta, el de María Florencia, que ya lo leímos. Y también el de Agostina. ¿Querés que leamos el tuyo, Agostina? Bueno, Sí. Bueno, en la primera intervención que hice en el foro de aproximación a aprender, me centré en el tema de la sensibilidad, humanidad, emotividad en la docencia. La experiencia de la que hablé mostraba cómo el rol docente no tiene por qué dejar de lado el rasgo afectivo de los humanos, porque al fin de cuentas seguimos tratando constantemente con otras personas. Se trata de una actividad profesional, pero al mismo tiempo esta tiene un carácter social. Es interesante como docente aprender a utilizar ese rasgo humano cuando la situación lo amerita. La empatía, la comprensión, la sensibilidad por lo que le sucede al otro es una cualidad importante de la profesión, y como se ve en mi intervención en el segundo foro, me interesa saber cómo se actúa o cómo se debería actuar según diferentes profesionales y autores ante situaciones de bullying en las escuelas. Sabemos que no se trata de un fenómeno nuevo ni sencillo a la hora de intervenir para cambiarlo, pero creo que la intervención docente, aunque no siempre se dé, es importante, y por eso justamente me gustaría analizar el tema. Bueno, acá está bueno porque haces una definición, ya das como un marco conceptual, aunque te faltaría simplemente mencionar algún autor. O sea, acá planteas dos elementos conceptuales que me parecen que son interesantes. La cuestión del carácter social, o sea, la primera parte que haces, que tiene que ver mucho con el cognitivismo. O sea, ustedes pueden incluir a más de un autor en su fundamentación. Y cuando nosotros incluimos teóricamente a, a diferentes autores, también eso nos da pie a que desarrollemos un poquito más. O sea, porque por ahí nos es necesario explicar teóricamente lo que los autores están tratando, o lo que nosotros interpretamos, o lo que nosotros queremos aprovechar para nuestro trabajo de esas definiciones. ¿Qué es eso? Papelitos. Esperen que ¿De qué papelitos? los rompí y los hice agujeritos, los hice... ¿Qué es eso? Bueno, ¿me dejás que estoy dando clases? ¿Con quién estás hablando? ¿Todos? Sí, estoy trabajando. Bueno, ahí está. Entonces te decía, Agostina, que acá vos planteás como dos elementos, el más concreto y el más fundamental, digamos. Creo que para el fundamental te pueden llegar a servir
Brunner o Vygotsky, porque está el factor social, el rol de la cultura, de la construcción de la cultura. Y por otro lado, la cuestión del bullying. Yo tengo varios textos que déjame que los revise para mostrarte, que son interesantes, que es el tratamiento de las cuestiones que tienen que ver con esto, básicamente con el bullying, que son contenidos transversales en realidad. O sea, no hay una materia específica o un área específica que trabaje la cuestión del bullying, como no hay una materia específica para la educación de la sexualidad de manera integral, ¿no? Son contenidos transversales, como por ejemplo el tema de la contaminación o el cuidado del medio ambiente, las relaciones afectivas. Todas estas cuestiones son contenidos transversales y por ahí me parece que lo que estaría bueno que puedas indagar es, teniendo en cuenta que son contenidos transversales, cuando tenga el texto donde puedas utilizarlo como definición, lo puedes agregar, pero podés indagar a los docentes que vayas a entrevistar a ver de qué manera el docente, independientemente del contenido que trabaje, si trabaja estos contenidos de manera transversal. O si los trabaja, no importa, ¿no? Si trabaja este tipo de contenidos con respecto al respeto hacia las otras personas, en el aula, ¿no? Con respecto a la cuestión de los estereotipos, por ejemplo, ¿no? El estereotipo del físico, ¿no? Como es uno de los factores que motivan también el bullying, o sea, al relacionar determinada característica física con alguna virtud, se trata de un estereotipo, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajan la cuestión de los estereotipos los diferentes docentes? Me atrevo a decirte que quizás con lo que nos encontremos, porque como es un tema sensible, que es tan esquivo a la vez, probablemente los docentes que entrevistes no lo trabajen. Entonces por ahí te encuentres con respuestas políticamente correctas. Vamos a ver qué preguntas podemos hacer que sean estratégicas como para que podamos encontrar ahí una beta de análisis interesante. Sí, con respecto a las preguntas estuve pensando algo, anoté algunas ideas y bueno, después si no quería publicarlas y ver qué pensabas. Sí, buenísimo. Pero bueno, es un tema súper interesante. A ver si, porque a ver si yo dentro de los archivos, porque por ahí ya te puedo decir dentro de los archivos que... Igual todavía no las publiqué, no, lo que estuve pensando no lo publiqué. No, está bien. Pero yo para que veamos... Bueno, la verdad, me parece que acá no tengo. A ver, ¿qué se trataba? Porque sí estuve leyendo algunos textos sobre bullying. Bueno, es pensar en la educación en pandemia. Hay textos que no es sobre bullying específicamente, pero tiene que ver con respecto al trabajo en el aula, que motivan el respeto hacia el otro o las valoraciones con respecto a las diferentes cualidades, al respeto a la diversidad. Como que son elementos que abarcan esas problemáticas que llevan a situaciones indeseables como el bullying, por ejemplo, que están tan generalizadas en la educación hoy en día. Encuentro ese texto, lo cuelgo en el campus y te lo comparto ahí en la intervención. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, a ver, de las intervenciones que hay en el foro, en el tercero de los foros de la clase 3. O sea, con respecto al trabajo de aproximación, yo
quisiera transmitir tranquilidad con respecto a que no, van a ver, por ejemplo, esta semana yo voy a publicar el video, pero voy a dejar abiertos los mismos foros que hay abierto hasta ahora, porque en principio yo estoy atrasado con las respuestas, con las devoluciones, y por otro lado porque, bueno, además en mis intervenciones voy a proponerles textos de lectura, entonces eso les va a llevar tiempo. Y después las preguntas que vayan pensando para la entrevista, buenísimo, quizás, y si quieran publicarlas, que la publiquen, publiquenlas porque es un paso adelante, un adelanto y a partir de las devoluciones que yo les haga a quienes intervengan, entiendo que también les va a servir a las personas que no están interviniendo para pensar sus preguntas. Y además los foros van a estar abiertos durante todo el cuatrimestre. Quizás cuando haga falta y estemos con ya entrevistando, a quienes no están entrevistando les voy a pedir que se apuren un poquito ahí en el caso de que haga falta. Y lo que sí sería interesante que además de que estén pensando las preguntas, que piensen a ver a quién pueden entrevistar. Porque en el caso de que no consigan a gente para entrevistar, yo les puedo conseguir a algún docente o alguna docente que quiera ser entrevistada. Pero eso estaría bueno que lo vayan definiendo para que estén listas cuando vayamos a entrevistar. O sea, solamente es, ya tengo listas las preguntas, te llamo o te mando las preguntas para que las respondas. ¿Sí? Bueno, Julieta no está, así que no voy a leer la de ella, pero bueno, después cualquier cosa. Bueno, en principio mi compromiso en responder esto, en responder las intervenciones que ustedes tienen. Me voy a centrar más que nada en las intervenciones de la clase 3, a quienes intervinieron en la clase 3 y a quienes yo les hice devolución, no les voy a responder las intervenciones de la clase 2, por ejemplo, porque en la devolución de la clase 3 ya va a estar incorporado, por ejemplo, el texto que les recomiendo que lean. Y no hace falta que ustedes publiquen una nueva fundamentación en el foro. Si quieren hacerlo para que yo las lea y les haga una devolución, tengan en cuenta estas cosas que les estuve hablando a Trinidad y que estuve hablando a Agostina y a María Florencia. Esto de, por ejemplo, tratar de limpiar la fundamentación, las cuestiones que tengan que ver con la intervención en el foro. Y tratar de incorporar alguna definición. Esto lo van a hacer después de mi devolución, porque yo les voy a proponer textos para que incorporen este marco teórico, pero incorporar este marco teórico para ver si eso también les motiva a que desarrollen un poquito más en profundidad la idea. Y después pueden concluir la fundamentación, digamos, con interrogantes, como lo hizo María Florencia, o pueden plantear la cuestión en un formato de afirmación, digo, ¿no? Porque también pueden refutar esa afirmación a lo largo del análisis, al final del trabajo, como lo hizo Trinidad en su fundamentación, en su intervención. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estamos? No sé. Díganme ustedes. ¿Les queda alguna duda con respecto a esto? Bien, no, yo en el foro 2 había presentado que quería hablar de las evaluaciones y quería saber si me puedes decir algún texto para hacer la fundamentación.
Bueno, sí, dale. Si no, Espérame. espero la respuesta y listo. Sí, sí, no, Vale. no, de evaluaciones te puedo decir porque aparte es una de las unidades, pero claro, no me di cuenta que vos estabas en el foro 2. A ver, acá está. Decís, a mí me resulta súper interesante el tema de la evaluación y las clasificaciones. ¿Cuántos niños se entusiasman, pierden el interés y se sienten en un fracaso escolar por haber tenido malas notas? Las evaluaciones son necesarias para ver si los alumnos adquirieron el conocimiento. Bueno, desde ya te digo que en la materia por ahí vos vas a adelantar alguna lectura, pero en la unidad 4, que es de evaluación, tenemos textos súper interesantes que te pueden servir de marco conceptual porque en principio eh, está bueno entender que la evaluación es uno de esos elementos que todavía siguen presentes con respecto a la propuesta más conductista, la lectura más conductista del aprendizaje. Porque básicamente las evaluaciones son la herramienta de control del aprendizaje, o sea, cómo se hace visible si hubo un avance con respecto a la comprensión de un contenido, ¿no? Esa es la concepción básica de la evaluación, pero ha pasado mucho tiempo y hay muy interesantes lecturas con respecto al lugar de la evaluación en la enseñanza. Y también puede ser visto como parte de la situación de aprendizaje, no como un fin en sí mismo. Y te voy a proponer dos textos que los voy cuando te haga la devolución acá en la clase 2, los voy a linkear. Uno de los textos es justamente, habla de eso, de cómo hacer que la evaluación en realidad se transforme en parte del proceso de aprendizaje y no en un fin en sí mismo. O sea, no deja de ser con determinadas concepciones o determinadas formas de concebir a la evaluación y de llevarla a cabo, deja de ser un elemento de control y pasa de ser parte del proceso de aprendizaje. Y este texto, que es de Susana Selman, se llama la autora, habla de diferentes características de la evaluación. Por ejemplo, que tenga sentido con respecto al dictado de clase, ¿no? Una evaluación no puede ser algo sorpresivo, no puede tener elementos que no se hayan practicado durante clase o que no se hayan visto. Entonces, en este sentido, la evaluación empieza a tomar otra forma diferente. Y después hay otro texto que habla de las diferentes funciones de la evaluación. La autora es Alicia Camiglioni, y Alicia Camiglioni lo que dice con respecto a la evaluación en este sentido es que hay diferentes funciones de la evaluación, que uno solo de ellos tiene que ver con la evaluación, con el control de los saberes aprendidos, ¿no? Por parte de los estudiantes. Otras tres funciones tienen que ver con el autodiagnóstico del docente. O sea, qué elementos, los resultados de una evaluación, las calificaciones o las correcciones de una evaluación, cómo pueden ser leídas como desde el rol del docente. No, por ejemplo, si tengo muchas notas bajas en una evaluación que tomé a un grupo de personas, lo más probable es que ahí yo pueda leer alguna falencia con respecto a mi ejercicio como docente en el aula. O sea, hay un tema que no explique bien, entonces por algo está tan generalizado que no fue bien en esa respuesta, ¿no? ¿Me explico? Entonces, ahí hay una serie de funciones o de datos que arrojan las evaluaciones y que me pueden servir a mí como docente para analizarme a mí en mi función. Sí, Alicia Camiglioni dice que puedo analizar mi función como enseñante, o sea, cuánto de los contenidos que fueron reprobados, digamos, en la evaluación,
cuánta influencia hubo en que yo no haya explicado o no haya trabajado lo suficiente un contenido. También puedo analizar la herramienta de evaluación que fue conformada por mí como docente, cuáles fueron las falencias que yo tuve al construir esa herramienta de evaluación. Por ejemplo, una pregunta que no haya sido redactada de forma clara, ¿no? Y después también como planificador, o sea, hay falencias de mi parte como planificador y que eso tuvo como consecuencia que las personas tuvieran un mal desempeño, digamos, en la evaluación. ¿Qué te parece? Buenísimo, súper interesante. Bueno, Papi, ¿entonces cuando hago esto? bueno, ahora no puedo ayudarte. Después te ayudo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo venimos entonces? Se esclareció un poquito la cuestión de la aproximación a la práctica docente. Más orientada, sí. Sí, prometo prestar un poquito más de atención a los foros. Sí, sí, se aclara un poco. Bueno, me alegro. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a didáctica o con respecto a aproximación que quieran que trabajemos. Si no hay más preguntas, podemos dejar acá y subo el video y también vamos a tener igualmente la continuidad en los foros. Ok, Genial, sí, no hay más preguntas. ¿Sí? ¿Estamos bien para el examen de la clase que viene? y qué sé yo, veremos. A mí me falta un poco todavía leer algunas cosas que aún no leí. Pero bueno, Lo que yo les propongo es que nos conectemos el viernes que viene. Les voy a mandar un enlace para conectarnos y que el viernes que viene nos conectemos a las 8:30. el lunes. El lunes. Ay, estoy tan automatizado con mis viernes. El lunes que viene para que leamos las preguntas juntos. Yo les mando por mail las consignas, nos conectamos un ratito nomás para leer las preguntas juntos y que me hagan preguntas con respecto a la resolución y después, bueno, nos desconectamos y siguen trabajando juntas. Buenísimo, buenísimo, gracias. Cada uno. Genial, sí. Y después cuando lo terminan me lo devuelven resuelto por mail. ¿Les parece bien? También si quieren un grupo de WhatsApp y me quieren incluir para el examen, así me hacen preguntas por WhatsApp si les resulta más cómodo, también más inmediato. Yo me uní a un grupo de WhatsApp que mandaron el link en una cadena de mail, pero cuando lo abrí vi que era del 2014, entonces me fui. ¿Ese es el grupo? Y había gente que no estaba, así que yo digo, capaz me equivoqué. No, me parece que casi me he equivocado. Yo no estoy en ningún grupo por didáctica, o sea, estoy solamente por un grupo de didáctica de los viernes de otro profesorado. Pero igualmente lo que yo recomiendo es que si armamos un grupo de WhatsApp para el examen, que seamos las personas que formamos parte de esta comisión, digamos, ¿no? Yo no tengo los teléfonos, así que en todo caso si llegan a armar un grupo de WhatsApp, pónganse de acuerdo entre ustedes y si quieren sumarme, me sumo, les paso mi celular. Dale. Bueno, ¿estamos bien entonces? Cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Guillermo. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego, chau, chau.